bíblica sobre una premisa de nuestro Señor Jesucristo. Él señaló que la vida eterna consiste en conocer a Dios, al verdadero y a Él mismo, a quien ese Dios justo y verdadero ha enviado. Y por eso lo hacemos bajo lo que hemos venido desarrollando cada domingo, en los últimos domingos, sobre los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Cuando hablamos de sus atributos, su esencia, sus características, su personalidad, lo que Él es, su carácter. Hemos venido estudiando ya alrededor de siete atributos hemos visto en esta clase. Hoy estamos entrando al número 8, para los que de repente llevan alguna anotación. Enseguida hacemos un breve repaso más adelante de ellos. Hoy estaremos hablando sobre la bondad de Dios. Sobre la bondad de Dios. Estaremos hablando sobre su definición, algunas características y algunas aplicaciones prácticas de esta doctrina. Podemos decir que este es uno de los atributos más reconocidos, pero muy mal asimilados también. Y vamos a ver que Dios es bueno todo el tiempo. ¿Y por qué digo que mal aplicados? Porque solamente atribuimos la bondad de Dios cuando todo va bien. Ay, Dios es bueno, mira cómo nos está yendo de bien. Pero cuando nos va mal, dudamos si Dios es bueno. Y por eso tenemos todavía, a pesar de que este es uno de los atributos más reconocidos actualmente, más promulgados, es uno de los más mal entendidos también. ¿Todo por qué? Reiteramos, por el abandono de las Escrituras, por la ignorancia de la Biblia. Entonces, en primer lugar, hablando sobre su definición, ¿qué podemos decir que es ser bueno? ¿Qué es ser bueno? Podemos decir que es algo que es honorable, como tener un buen nombre. Tiene un buen nombre, es algo de honor. Podemos decir que es algo que es disfrutable, que es agradable, como pues la vida es buena porque cuando tenemos algunas sensaciones de satisfacción, de algo confortable, decimos, esto es bueno, esto es agradable. Podemos decir que eso es con esa característica de bueno. También podemos decir que algo es bueno cuando moralmente es correcto o tiene virtuosidad, es algo amable, benevolente, generoso, solidario. Y ahí tenemos una expresión que decimos, esa es buena persona, porque es amable, porque es benevolente, porque tiene algo de generosidad. Entonces decimos, es buena persona. Tenemos como esa característica. Eso es como una definición a grandes rasgos de lo que podríamos decir que es algo bueno, algo que nos satisface, que nos agrada. Y la Escritura, nuestro Señor Jesucristo, nos da otra idea de lo que es bueno, hablando ya con relación a Dios. Él le dijo a alguien que viene y le da su exaltación, como no en un sentido tan honesto, le dice, maestro bueno, pero él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Empieza nuestro Señor Jesucristo a darnos una idea ya de qué es ser bueno. Y dice, no, ¿por qué me llamas bueno? Ni siquiera sabes qué es eso, porque solo hay uno que es bueno, es Dios. Pues añade, que no es nuestro objeto de estudio hoy, mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos, hablando de que solo uno es bueno, Dios. Cuando decimos que Dios es bueno, entonces, significa
que es lo que está en la naturaleza y carácter de Dios, lo que hace que Él sea amable y benevolente. La bondad de Dios significa que Él es básicamente tierno, solidario hacia su creación. Habíamos visto algunos aspectos que dan la característica de bueno. Entonces Dios, que es bueno en gran manera, es, podremos decirlo así, solidario hacia su creación, hacia sus criaturas. Por su naturaleza, Dios está inclinado a otorgar bendición y felicidad. Por su naturaleza inherente, Dios se complace en la felicidad de su pueblo. Eso es algo que recordamos cuando hablábamos de la simplicidad de Dios, que todos sus atributos están involucrados, están unidos y tienen que ver uno con el otro. Dice el escritor de los Salmos: te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Bienhechor es que hace el bien. Bueno eres tú y haces el bien. Eso es la palabra bienhechor. Entonces, cuando hablamos de la bondad de Dios, debemos decir entonces que esta bondad, esta benevolencia, nunca puede cambiar de ninguna manera. Y aquí se ancla otro atributo de Dios que estaremos viendo después, que es la inmutabilidad de Dios. Es decir, Dios no cambia. Y cada atributo impregna todos sus atributos. Estamos hablando de un solo ser. Recordemos sobre la simplicidad de Dios, todo hace parte de Dios. No es que Dios tome hoy su bondad, no es que Dios tome su santidad como lo vieron hace 8 días. No, Él es santo, Él es bueno, Él es inmutable, Él es soberano, Él es omnipotente, Él es omnisciente. Todo es Dios en su esencia. Entonces, al igual que sus atributos, su bondad no puede cambiar en ninguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nunca será mejor de lo que ya es ahora, ni tampoco será menos bueno. Dios es bueno. Nunca será más bueno, nunca será menos bueno. Él es bueno. Él es todopoderoso, inmutable. Todo lo que hace aún es muy bueno. Dios es infinito, perfecto, eterno, y por lo tanto su bondad es ilimitada. Su bondad, su benevolencia es ilimitada, nunca puede cesar. Todo lo que Dios hizo, ha hecho y hará es bueno. Todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará es bueno. Tiene bondad sin fin y guarda para nosotros su bondad porque Él es el sumo sacerdote de las buenas cosas que vendrán. Dios es bueno en gran manera. La bondad de Dios no está limitada a los creyentes y eso es bueno tenerlo también presente, porque cuando hablamos de la bondad de Dios no podemos encasillarla solamente, como algunos piensan, a que Dios es bueno solo con los que son buenos con Él. No, Dios es bueno también con los que son malos, con los que son en desobediencia con Él. Debemos tener esto también en claro. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios es bueno para con todos y tiene misericordia de todas sus obras. Hay un relato en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, los versos 16-17, donde Pablo está expresando unas palabras a unos paganos en Listra. No es a unos cristianos, es a unos inconversos. Y él les dice lo siguiente: en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y él dice nuestros, y mire, y está
adheriendo a estas palabras a aquellos oyentes que no son creyentes, son inconversos, son impíos. Pero Él los une y Él dice, Él nos ha dado sustento, alegría en nuestros corazones, porque Él es bueno. Dios es bueno. Y nuestro Señor Jesucristo también nos enseña sobre, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno para con toda su creación. Él es bueno. Solo Él, solo Dios, es originalmente bueno en sí mismo. Las criaturas pueden ser buenas solo por la participación y comunicación que viene de Dios. ¿Recuerda las palabras de Cristo que dice, solo bueno hay uno, es Dios? Entonces toda la creación solamente puede llegar a esa característica de bondad cuando participa de esa bondad de Dios. Solamente. O sea, el origen de la bondad es Dios. En su esencia, Dios es bueno. No solamente Él es bueno, Él es en sí mismo la bondad. Dios es en sí mismo la bondad. Y por eso esa bondad de las criaturas o esa benevolencia que puedan tener las criaturas solo es una cualidad añadida. En Dios esto no está añadido, en Dios es parte de su ser, es su esencia. En las criaturas esta cualidad de bondad es añadida, es anexada. Mientras que en Dios es su esencia. Todo el bien que puede haber en una criatura le ha sido dado por el Creador. Pero la bondad es propia en Dios porque en Él es esencia de su naturaleza eterna. Dios no solo es el más grande de todos los seres, sino también el mejor de todos los seres. Dios es eternamente bueno antes que hubiera ninguna manifestación de su gracia y antes que existiera ninguna criatura a la cual Él pudiera impartir ese bien. Dios ya es bueno. Antes de que alguna de sus criaturas pudiera ejercitar bondad, Dios ya era bueno. Del mismo modo que Él es infinito en poder desde toda la eternidad, antes de que hubiese hecho uso de su omnipotencia, Dios ya era omnipotente. Por lo tanto, Dios ya era bueno, antes de que pudiéramos ver algo de su bondad. Dice la Escritura, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y la bondad de Dios corresponde a la perfección de su naturaleza, como lo afirma Juan en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y la luz es sinónimo de algo correcto, de algo claro, diáfano, está todo con perspicuidad, con claridad. Es bueno. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y es una referencia también que Dios es bueno y no hay nada de confusión en Él, no hay nada de maldad en Él. Sí, hacemos como una idea comparativa de la luz con la bondad y la oscuridad con la maldad, que así muchas veces gráficamente lo entiende nuestra mente. Esto que está oscuro, confuso, es como algo malo, negativo, y esto que es claro, luz, es algo bueno. Es referente a su bondad. Y eso con referencia también a su definición. Dios es bueno y todo lo que nosotros podamos ser de bondad viene de Dios. Por defecto nosotros, a raíz del pecado, somos malos. Somos malos. Desde el vientre de nuestras madres somos en maldad hallados. Y lo bueno que tenemos, aún estando en esa maldad,
es por la misericordia de Dios, porque Dios nos lo anexa, nos lo entrega, nos lo da. Por eso lo que nos puede pasar en esta vida más comúnmente es lo trágico, lo malo. ¿Por qué? Porque somos por naturaleza seres desobedientes hallados en maldad. Y la consecuencia de la maldad es retribución de justicia. Por eso lo que mayormente le puede pasar al ser humano es lo malo. Eso para algunos que pueden decir, no, pero a mí siempre me pasan cosas buenas y lo dicen sin ser ni siquiera seguidores de Cristo ni nada. Por su misericordia, por su bondad que lo alcanza todavía. Sin embargo, esto no quiere decir que su final, su eternidad vaya a ser en esa misma situación. Recuerde que al final eso que se conoce como gracia común, esa bondad de Dios general hacia toda su creación, esa generosidad de Dios hacia toda su creación, esa gracia común, al final se reconocerá como una gracia destructora, porque al final estará separado de Dios para siempre esa creación, porque nunca le perteneció a Dios, aunque fue tratado con bondad, aunque fue tratado con generosidad, aunque fue tratado con misericordia. Vamos a ver algunas características de este atributo. La bondad de Dios se aplica al resto de sus atributos, al igual que hemos comprendido que todos sus atributos se entrelazan entre sí. Este tiene una particularidad, porque cuando lo anexamos a sus atributos, debemos considerar, por ejemplo, que la ira de Dios es buena. Y aquí es donde empezamos a dar claridad de lo que yo decía al principio, de que es un atributo mal comprendido, porque alejamos de la benevolencia de Dios, de la bondad de Dios, su ira, por ejemplo. No, pero ¿cómo Dios va a hacer eso si Dios es bueno? Pues su ira es buena. La ejecución de su justicia, la ejecución de sus juicios es algo bueno. Y ahí está su bondad también. Ahí está su bondad también. La justicia de Dios es buena, aunque a nosotros no nos parezca. La justicia de Dios y la ira de Dios, que van unidas también, es bueno. Ese actuar de Dios es bueno. No hay nada en Dios, no hay nada en Él que no sea bueno. Es más, los 7 atributos que hemos visto ya son buenos. Los 7 atributos que hemos estudiado son buenos. ¿Cuáles son los 7 atributos que hemos estudiado? ¿Quiénes lo recuerdan? Se acuden a la memoria o pueden pastelear los que tienen escritos por ahí. El primero que estudiamos, que es muy importante que haya sido el primero, que habla de como esa plataforma para comprender todo lo que íbamos a estudiar de los atributos de Dios, y es sobre la simplicidad de Dios. Cómo están todos los atributos de Dios actuando de manera simultánea, porque todos están entrelazados. ¿Cuál otro hemos visto? ¿Cómo? La omnisciencia, la omnipotencia. 3. ¿Qué otro? Esa es la supremacía. Muy bien. 4. Van 4. La santidad fue hace 8 días. Está recién 5, ¿vale? Faltan 2. Misericordia no lo hemos visto. No estaba el hermano. Sí, muy bien. El hermano estaba ya en otras sesiones distintas. Faltan 2. No lo hemos visto. ¿Qué? Los decretos y falta 1. Falta 1 que es la insignia de las...
¿Cuál? Ese ya es la omnipotencia, sí. La omnisciencia, sí, la omnipresencia no lo hemos visto. Pero falta uno que es la insignia de las líneas reformadas. Ese es, la soberanía de Dios. Si hay un atributo que es insignia de las iglesias reformadas es la soberanía de Dios. Muy bien, esos son los 7. Hasta esos 7 atributos que hemos visto, todos son buenos. Todos son buenos. Entonces es importante traer a colación este texto que ha sido también, que lo hemos visto en otras oportunidades, pero que también ha sido maltratado. Y dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Debemos llevar esta verdad de la bondad de Dios siempre un paso adelante. Dios no permite que nada le pase al cristiano que no sea bueno o conveniente. Y esto no quiere decir que no nos van a pasar sino cosas buenas. Ay, no, yo soy hijo del rey y pues a mí no me pasa sino cosas buenas. Bueno, hay momentos de nuestras vidas que pasan muchas cosas buenas y damos gracias a nuestro Dios. Pero esa no es la realidad. También nos pasan cosas que no nos parecen tan buenas, no nos parecen tan agradables. Y si alguien va por la vida diciendo, no, a mí siempre me pasan cosas buenas, debe examinar su vida, debe evaluar su vida ante las Sagradas Escrituras, cómo está su corazón realmente, porque muchos serán tratados dignamente en la tierra, porque su eternidad será indignamente. Y esto es un peligro, hermano. Esto es para que nosotros examinemos nuestras vidas, porque sí, por ahora hay gente que nunca le pasa nada y todo es bueno, según lo que ellos dicen. Bueno, hay que evaluar esa realidad, porque muchos son tratados con dignidad en la tierra porque su eternidad es indigna y es una condenación eterna. ¿Recuerdan? El Salmo 73, Asaf vio esta realidad. El impío prosperaba en su camino y él hace casi una apología de que ser bueno es malo. Pues yo para qué soy bueno. Y al final, él recapacita solo cuando comprende el final de ellos y entra en el santuario, ve la realidad de Dios y ve que estas personas van a estar sin esa realidad de Dios para siempre. Eso es lo más desastroso para el ser humano. Y él entiende el final de ellos, separados de ese lugar santo, y dice, prefiero estar aquí, en este lugar. Entonces, debemos tener esta aclaración de que todas las cosas nos ayudan a bien y que todo lo que pasa no ha dejado de entregarnos la bondad de Dios. No hay ningún propósito de Dios para con sus hijos que no sea bueno. Ninguno. Y puede que estemos atravesando alguna circunstancia complicada, difícil, que expresemos, claro, pero es muy fácil decirlo porque no estás viviendo eso que yo estoy viviendo. Y sin embargo, ese propósito de Dios es bueno. Y Dios es bueno, sigue siendo bueno. Dios le da a sus hijos solo aquello que es bueno. Y sin embargo, Dios no obtiene nada bueno de ellos. Dios le da a sus hijos lo que es bueno para ellos. ¿Y qué recibe Dios de sus hijos muchas veces? Lo malo, ingratitud. Y todo lo que Dios da es bueno. Podemos estar convencidos de este atributo. Sí, yo creo Dios es bueno, yo creo en la bondad de Dios. Y aún así dudar de que todo lo que nos sucede es bueno. Podemos tener esta claridad, que es lo mismo que nos pasa con la soberanía de Dios. Sí, yo creo en la soberanía de Dios y apenas empezamos a tener circunstancias en nuestras vidas, ¿será que, pero cómo es posible que esto esté pasando? Yo no merezco esto.
Sí, sí, lo merecemos porque es bueno para nosotros, aunque no lo asimilemos de esa manera. Muchas veces tenemos mucho cuidado de esta situación porque sí, sabemos que Dios es bueno, pero entonces lo que tengo, lo que me está pasando a mí, no, esto tiene que ser del diablo, esto tiene que ser Satanás que está ahí, ese enemigo que me está maltratando. No, eso tiene que ser culpa de este hermano, que este hermano está en pecado, eso es culpa de ese hermano. No, es Dios el que lo está permitiendo. Y es bueno Dios. Como tenemos esta concepción de que Dios es bueno, no consideramos de que eso que tenemos, que nos está pasando, también es de Él. Eso no quita su bondad, porque lo que nos está pasando, que para nosotros es desagradable, que incluso es doloroso, es bueno. Y Dios está aplicando su bondad ahí. Entonces empezamos a buscar culpables en otras situaciones y en otras. Y no estoy diciendo que culpemos a Dios, estoy hablando de que reconocer la bondad de Dios es también aceptar de que todo lo que nos pasa, recuerden, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas las cosas, y que aún lo que nos pasa malo, habla de que Dios es bueno. Y no podemos, digámoslo así, quitar esa verdad de nuestras vidas porque es Dios quien lo está permitiendo. Es Dios quien lo está permitiendo y es bueno, es bueno. Nuestra tendencia siempre es a culpar a los demás. Dios es bueno y Él está trabajando en nuestras vidas para bien. Nada de lo que Dios crea, nada de lo que Dios cumple es malo. Nada de lo que Dios hace es malo. Dios es bueno. Aún lo desagradable es enviado por Dios. Y esto no tiene nada que ver con que Dios sea autor de la maldad. Simplemente hay cosas que para nosotros no va a ser agradable y que a su vez es bueno. Recordemos, por ejemplo, una ilustración bíblica, el aguijón en la carne de Pablo. El aguijón en la carne de Pablo, algunos estudiosos hablan de una enfermedad, quizá, probablemente por algunos destellos que hay allí en algunas escrituras, de sus ojos. Pareciera ser que esa fuera parte de esa circunstancia que él estaba padeciendo. Si se comprende que es algo en su cuerpo, es algo en su cuerpo, es una dolencia, una enfermedad, una circunstancia. Pero mire, fue añadida por un mensajero de Satanás. Fue añadida por un mensajero de Satanás. Pero Dios fue el que dio eso. Fue Dios el que propició eso. Y aquí no es Dios autor de lo malo. Él es bueno. Sin embargo, Él está en el control de todas las cosas que nos pasan, para bien y para mal. Dice la Escritura, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Mire que Pablo reconoce que primero él tiene una situación con el orgullo, que yo creo que todos la tenemos. Si hay una de las características con la que nosotros vamos a luchar hasta el fin de nuestros días es con el orgullo, con el ego, todos lo tenemos, la soberbia. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Ok. Y viene que él reconoce, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces él sabe qué es lo que está sucediendo, sabe la situación, además identifica, es un mensajero de Satanás que me está abofeteando. Entonces él va a levantarse en una superguerra espiritual para luchar contra este mensajero de Satanás. Eso hubiera sido, hubiera sido uno de las plataformas más sólidas hoy de la guerra espiritual, donde Pablo haga algo diferente, medio algo diferente. Si así han sacado cuánta cosa y cuánta mentira hay, ¿cómo será con esto? Esto es real, esto es real. Pablo está reconociendo que hay un emisario de Satanás que está agrediendo su cuerpo.
está abofeteando, utiliza una palabra de violencia, me está agrediendo en sobremanera. Y dice, respecto a lo cual, 3 veces he ido a las aguas y he declarado que soy libre de este yugo de maldad, o he luchado en las regiones celestes contra el hombre fuerte y lo he atado. Eso no dice la Biblia. Pablo dice que 3 veces he rogado ¿a quién? Al líder, al soberano, al dueño de esa causa, a quien está permitiendo ese dolor, a quien está permitiendo incluso que ese emisario de Satanás lo abofetee, al dueño y señor, al Kyrios, al Curios, al amo de todo. ¿A quién? A Dios. Por lo cual he clamado, he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿quién? ¿El emisario de Satanás? No. El dueño de todos, el dueño, el Señor, el Supremo, el que hemos estudiado que es todopoderoso. Y dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la reacción de Pablo es, porque a mí, Señor, si yo, mira, yo entregué todo, yo renuncié a todo, mi formación teológica que tuve con grandes maestros para seguirte, porque a mí, si yo lo he entregado todo por ti. Él dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ok, esto no se me va a quitar, lo acepto. Con buena gana me glorío en mi debilidad para que entonces repose sobre mí el poder de Cristo. Cualquier cosa que suceda en la vida de un cristiano es parte del propósito de Dios para desarrollar en él su bien y su gloria. Lo estamos viendo en Pablo. ¿Hay alguien acá mejor que Pablo? En este momento en la historia no hay. En cuanto a su nivel teológico, en cuanto a su nivel de ser usado por Dios, no tenemos ese nivel, en realidad. Y mira lo que pasó con Pablo. Está Dios formando su carácter, reteniendo su orgullo, su soberbia a través de una circunstancia que para él no era nada agradable. 3 veces rogó a Dios para que le quitara eso. 3 veces rogó a Dios para que le quitara eso. Los maestros que nos dicen que Dios solo quiere bendecirnos con sanidad y prosperidad en la vida son falsos. Son falsos, porque no todo lo que habla de la bondad de Dios para nuestras vidas va a ser un reflejo positivo. No todo, miremos lo que acabamos de reconocer en Pablo, era algo negativo y es bueno para Pablo. Para usted y para mí hay algo que está pasando que es malo para nosotros, que es negativo para nosotros, pero que es bueno y que también viene de Dios. También viene de Dios. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Quién? Tú, Dios. Y es bueno Dios. Y ahí es bondadoso Dios. Por eso he insistido en que es un atributo mal comprendido, porque aún lo malo que nos pasa habla de la bondad de Dios. Cuando tenemos este tipo de enseñanzas de que todo lo que Dios quiere realmente es bueno para nuestras vidas, sanidad, prosperidad, esto nos lleva muy equivocadamente a esa línea a la cual también llevó en su momento esta visión del impío a el escritor Asaf. Nos lleva a tener una idea distorsionada de lo que es la bondad de Dios. Cuando empezamos a considerar que, pero sí es verdad, mira que si lo único que Dios desea para mí es la sanidad y la prosperidad, yo porque estoy en esta circunstancia.
si yo he sido una persona entregada, consagrada a Dios, ¿por qué estoy padeciendo esto? Y otros que viven una vida desordenada, antes se ven como mucho mejor y en gran prosperidad. Recordemos que el final es la clave de todo. El final es la clave de todo. Claro, Dios también tendrá misericordia de muchos que han tenido esas oportunidades de tener cosas buenas en la vida. No estamos diciendo que siempre sea lo contrario. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Lo que debemos comprender es que hay bondad de Dios tanto en ese rico que tenía banquetes todos los días, y que cuando hay una celebración de banquete en todos los días, eso es un indicio de una persona muy adinerada, demasiado adinerada. Ahí vemos la bondad de Dios para con ese individuo en ese momento. Y también la vemos para Lázaro, un pobre, totalmente hallado en miseria, y no solamente en eso, enfermo. Y en ambos hay bondad. En ambos hay bondad. La diferencia al final es que la bondad del rico era temporal y la bondad de Lázaro era para siempre. Y ante la eternidad es preferible la vida de Lázaro. Pero si vamos a la reflexión nuestra, nosotros no vamos a preferir la vida de Lázaro. Nunca. ¿Qué tal un hombre que en toda su vida nunca pudo cambiar su condición de pobreza y que contradice completamente toda la teología de la prosperidad actual? Porque lo mejor está por venir. ¿Cuándo le cambió la vida a Lázaro? Nunca le cambió la vida a Lázaro. Murió en la condición que fue descrita, pobre y enfermo. Pero el rico murió rico y bien. Y en los estándares del cristianismo de hoy, es preferible la vida del rico que la vida de Lázaro. Dios es bueno, y al final entender esa idea de estar separado de Dios o no para siempre ya nos indica entonces de su correcto entendimiento sobre su bondad para siempre. A fin de conocer, le dice Pablo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces miremos que sigue siendo derrumbada toda esa teología de la prosperidad, de que a nosotros, si somos hijos de Dios, solo nos pagan cosas buenas, cuando el mismo Pablo reconoce que cada vez que va conociendo el poder de su resurrección, participa de sus padecimientos, participa de sus sufrimientos. Entonces hay momentos difíciles en nuestras vidas y hacen parte de la bondad de Dios también. Y sobre eso hay una advertencia, precisamente hablando de lo bueno y lo malo. Dice Isaías: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. ¿Y ven que la Biblia hace esa comparación para que nuestra mente tenga mayor claridad de la luz con las tinieblas, de bueno y malo? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hablando de esa falsa enseñanza de que pero es que mira, yo estoy en esta condición, a mí me gusta realmente este pecado. No, pero no importa, Dios es bueno, no tienes que apartarte de eso. Dios te ama así como eres porque Él es bueno. Pues en eso no consiste la bondad de Dios.
debemos presentar al Dios que vimos hace 8 días, que es santo. Y que ante su santidad no hay el más mínimo o no hay la más mínima posibilidad de permitir maldad ante su santidad. Inmediatamente se activa su justicia y su ira. La bondad de Dios es evidente en el Evangelio de Jesucristo. En ninguna parte se hace más evidente la bondad de Dios que en la persona de Cristo. Aquí sí vemos toda la expresión de la bondad de Dios. En su bondad, Dios proveyó un camino de perdón para los pecadores y que estos fueran declarados rectos. Y no logramos esta declaración de rectitud haciendo buenas obras. Eso no lo logramos nosotros, sino que está basado en la bondad de Cristo. Por eso empezamos a comprender que el Cristo es la imagen viva del Dios invisible. Él es la imagen. Todos los atributos de Dios comienzan a tener esa claridad en Cristo. No iba a ser menor su bondad. ¿Cómo comprendemos que se ha revelado esta bondad de Dios? Se ha revelado en la creación. Esta bondad de Dios se ha revelado en la creación. Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno proviene de Dios. Todo lo bueno proviene de Dios. Se revela también en su palabra. Se revela en su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. ¿Sí ven cómo relaciona la luz con la bondad? Porque habla que es lámpara a nuestro caminar, es una lámpara a nuestro caminar, nos guía para que no nos tropecemos, para que no nos desviemos, para que no caigamos en sitios complicados para nuestra vida. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo tu juicio de justicia, de bondad, de rectitud, de algo correcto. También se revela en la redención. En la redención, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Mire, el salmista ya desde la antigüedad, sin tener todavía con precisión el entendimiento del desarrollo de la redención a través de Cristo, ya señala un Dios bueno y perdonador. Bueno y perdonador, no porque nosotros fuésemos buenos, sino porque ya se tenía preparado un representante, un cordero, un sustituto que fuera a la cruz a pagar la justicia divina para poder en él tener perdón. No un indulto, el perdón por la obra de la cruz. Bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. Ya se dejaba ver la bondad de Dios, alcanzar a un pueblo pecador en el perdón. Y en eso se manifiesta esa bondad, en ese hecho. Cuando el hombre quebrantó la ley de su creador y no comenzó enseguida una dispensación de pura ira. No vimos ahí mismo todo la ira de Dios desatada. No. Dios podía muy bien haber privado a las criaturas caídas de toda bendición y consuelo. Y en lugar de eso, lo que hace Dios es, entra digámoslo así, un régimen mixto entre misericordia y juicio. Fueron expulsados del huerto, su juicio, pero siguieron todavía activos y se presenta un plan de redención, una simiente que va a llegar para
salvarles, para salvarles. Dios no destruyó al mundo cuando Adán y Eva pecaron. En ese instante, Dios siempre mantuvo un remanente. Esto habla de su bondad, de su misericordia, que está anclada también. Él es bueno, no porque nuestro arrepentimiento es tan especial por sí mismo y no porque Dios está obligado a perdonarnos, simplemente porque Él es bueno, simplemente porque Él es bueno. Y Dios también ha revelado su bondad en el Mesías, en Cristo, en Jesús de Nazaret. Por eso Él llega y dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es bueno. Él es el buen pastor. Y no nos queda sino decir, como en su nacimiento se proclamó: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y mire la palabra otra vez: buena voluntad, bondad en su voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Cristo es la máxima expresión de la bondad de Dios. Sin Él, nosotros no tenemos opción alguna. Tenemos toda la recriminación de la ley de Dios, toda la recriminación de su justicia está sobre nosotros todo el tiempo. Y solo por la bondad de Cristo somos hallados en perdón. Dios es bueno al haber mandado a Cristo, su Cordero, a morir por su pueblo. Ahí es la manifestación grandiosa de su bondad. Algunos aspectos prácticos, algunas aplicaciones prácticas de esta doctrina. Para nosotros es bueno aquello que es agradable y es malo lo que es desagradable. Esa es la realidad. Esto es correcto. Y debemos tener en cuenta que todo lo que Dios hace es bueno porque todo es conveniente, aunque no sea agradable. Aunque no nos sea agradable. Dios es bueno y está haciendo lo correcto con su vida y con mi vida. Ahí es donde debemos tener una claridad de este atributo. No solo que todo lo que nos pasa es bueno, no, lo malo también es parte de la bondad de Dios. Cuando sucede algo desagradable, evitamos culpar a Dios porque sabemos que Él es bueno. Realmente, Dios no necesita de nuestra defensa. Ahí es donde empezamos a culpar otras cosas y simplemente reconocer: Dios me ha dado, Dios me ha quitado. ¿Quién llegó a esa conclusión? Job. ¿Quién dio y quién quitó? Dios. Pero entendimos que Satanás fue y pidió a Dios que lo dejara quitarle esto y aquello y tocara. El ejecutor fue Satanás. Y al final, ¿a quién reconoce Job que quién fue el que intervino? Dios. Dios dio, Dios quitó, porque Él es el soberano y Él no necesita nuestra defensa. Por eso, si nos pagan cosas buenas, Dios es bueno todo el tiempo. Si nos pagan cosas malas, Dios es bueno todo el tiempo. En ambas situaciones, Dios es bueno. Dios es bueno y no necesita nuestra defensa. Él está permitiendo eso malo que nos pasa también. No tenemos que entrar a culpar situaciones, circunstancias específicas. No, Dios lo está permitiendo. ¿A quién debemos orar? A Dios. Aunque eso no nos agrade. Dios es bueno, es la mayor de las bondades. Todo lo que emana de Dios, sus decretos, su creación, sus leyes, sus providencias, su voluntad, no pueden ser sino buenas.
todo, absolutamente, todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Aquí Dios terminó su obra, y todo es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Hemos visto entonces, aquí están los 8 atributos que hemos visto: la simplicidad, la omnisciencia, los decretos, la supremacía, la soberanía, la omnipotencia, la santidad y la bondad de Dios. Vamos a orar y vamos a tener algún espacio para alguna pregunta o algún aporte al respecto. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno en gran manera, grande en misericordia. Te damos gracias por darnos este privilegio, esta oportunidad de escudriñar en tu palabra estos detalles, estos elementos, estos aspectos a grandes rasgos de lo que es tu bondad. Tu máxima expresión en Cristo de bondad. Gracias por Jesucristo. Gracias por la obra de la cruz. Porque no alcanzan nuestras lágrimas, no alcanza nuestro dolor, no alcanza nuestro sufrimiento, no alcanza a satisfacer tu justicia. No alcanza. No importa lo que hagamos, no alcanzará jamás a satisfacer tu justicia, tu santidad, tu demanda de perfección. Y vemos tu bondad en que solo uno sí lo pudo hacer, y es Jesucristo. Y solo a través de Él podemos nosotros ser llamados buenos, en realidad. Si evaluamos nuestras vidas y estamos unidos a Cristo, entonces somos árboles buenos y podemos dar buen fruto. Ayúdanos a evaluar nuestras vidas de acuerdo a nuestros frutos, de que realmente si estemos unidos a Cristo y seamos árboles buenos. Te rogamos que nos ayudes por medio de Cristo, por medio de tu Santo Espíritu, a examinar permanentemente nuestras vidas y a poder reconocer en todas las circunstancias de nuestro caminar tu bondad, que tú eres bueno todo el tiempo. Te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud